Con el primer punto y único, aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales. Como bien saben, se han presentado varias reclamaciones de la Asociación de Comerciantes de ACAR, que han sido vistas en la anterior Comisión de Hacienda, que ha tenido lugar hace unas horas, y también un escrito del Gobierno Civil en el cual hace un requerimiento al Ayuntamiento para la anulación de la aprobación provisional de la ordenanza fiscal número 5. Por lo tanto, procede en primer lugar a la estimación o no de las distintas reclamaciones y posteriormente a la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales para el año 1994. ¿Algún grupo solicita la palabra para el debate general? Tiene la palabra, siguiendo de menor a mayor, el portavoz de Izquierda Unida. En primer lugar, le agradezco la cortesía a los dos grupos mayoritarios, ya que el exterior ha ido primero a hablar. Izquierda Unida, en primer lugar, le gustaría conocer de mano del señor alcalde cuáles han sido las conclusiones de la reunión que se ha mantenido con la Asociación de Comerciantes e Industriales de Alto de la Frontera entre la Comisión de Hacienda y este pleno. Me consta y de buena mano que ha habido ciertos cambios de actitud en la posición del señor alcalde, que defendía un coeficiente para las calles de segunda categoría para guiar del 0,85 y que se acepta en principio la propuesta que se hizo desde este grupo, que era el 0,8, y por otro lado que también se acepta la reclamación que hace la Asociación de Comerciantes de ACAR referente a las tasas o el precio público, mejor dicho, de ocupación del suelo, subsuelo y demás, o sea, lo que es la silla, me parece. Vamos a ver. Que yo sepa, señor portavoz, perdone, pero que yo sepa, no hay sillas en el subsuelo. Bueno, esto es una gracia por parte del señor alcalde. Concretamente la ordenanza número 20, la que corresponde a las tasas por ocupación de la vía pública con veladores y sillas con fines lucrativos. Me había equivocado con la ordenanza número 29, no hay ningún otro problema. Aunque tengo noticias extraoficiales, me gustaría conocer de buena mano y por parte del señor alcalde si estoy en lo cierto y si se han llegado a algún otro acuerdo referente a estas reclamaciones. Bueno, he entregado al secretario una propuesta en la cual estimamos parcialmente la reclamación de ACAR sobre el IAE, dejar el índice corrector de calle de segunda categoría en el 0,8. Bien es cierto que mi grupo había defendido el 0,5, el 0,85 y lo estimamos ahora en el 0,8. Como bien sabe, ACAR solicitaba el 0,75 y hemos llegado al acuerdo del 0,8. Y también adelantarle, lógicamente, el que nosotros vamos a estimar la reclamación también de ACAR que presenta sobre la ocupación de vía pública por sillas y mesas, en el sentido de que no sufra ninguna variación la tasa ni en el IPC en referencia al año pasado. La aprobación provisional iba a un incremento del 4,5% y la reclamación de ACAR, la cual vamos a apoyar nosotros, es que no sufra ningún incremento sobre el IPC. ¿Me podía pasar la propuesta? Con la venia. Decir por parte de este portavoz varias cuestiones. En primer lugar, y ya entrando en el fondo del asunto. Vamos a votar favorablemente a todas
las reclamaciones presentadas por la Asociación de Comerciantes de Arcos de la Frontera, excepto las relativas a la ordenanza número 21, que corresponde al precio público por puestos, barracas, casetas de venta, etc., situada en terreno de usos públicos e industrias callejeras y ambulantes, porque piden una subida del 200% que nos parece excesivo, porque ya se ha incrementado en un 10%. Este apoyo de Izquierda Unida a cada una de las reclamaciones vienen hechas, en primer lugar, porque en algunos puntos coinciden con nuestra perspectiva de cómo deben ser unas ordenanzas fiscales, que sean progresivas, que vayan en defensa de los más débiles y que esos tributos vayan hacia empresas y particulares que tengan pues mayores propiedades o un mayor índice de negocio, y por lo tanto vemos también que se ayude a la pequeña y mediana empresa, sobre todo en temas de apertura, al no subirle la apertura hasta el 150%, sino dejarlo en el 104%. Incluso de las modificaciones que de hecho el Gobierno aprobará en un proyecto de ley que tiene sobre medidas fiscales que normalmente afectará al impuesto de actividades económicas, entre otros. Por otra parte, el Grupo Municipal de Izquierda Unida piensa desestimar el requerimiento de la gobernadora civil por dos cuestiones. Uno, porque creemos que en ningún caso la propuesta aprobada por este ayuntamiento supera el índice superior del impuesto de bienes inmuebles para poblaciones de tipos como el de Arcos de la Frontera, puesto que se prestan en Arcos de la Frontera el servicio de transporte terrestre, y por lo tanto eso implica que podemos subir hasta el 1,13. Y luego, con respecto a la progresividad, decir que qué casualidad que este requerimiento va en base al impuesto de bienes inmuebles, un impuesto de bienes inmuebles que tiene un marcado carácter político. Sin embargo, se ha pasado por alto totalmente otro impuesto que tiene la misma naturaleza jurídica, que es el impuesto por construcciones y obras, y que ni siquiera se ha hecho un requerimiento en el mismo tono o con las mismas argumentaciones, cuando si hubiera una consistencia lo suficientemente fuerte, debería de ir por ahí la propuesta. Con respecto a la propuesta de la alcaldía, decir dos cuestiones. Primera, que si la vamos a apoyar, evidentemente. La vamos a apoyar, evidentemente, porque es la postura que ha defendido mi grupo hace escasa media hora frente a su grupo en la Comisión de Hacienda. Me alegra que entre un poquito el Grupo Municipal de Izquierda Unida y otro poquito la Asociación de Comerciantes de Arcos de la Frontera pues haya recapacitado, y siempre se ha dicho que rectificar es de sabio, y nos alegra esta postura. Lo que sí, habría una cuestión técnica que me gustaría aclarar. Es si dicha propuesta tiene consistencia, o sea, una vez que hay una reclamación, ha pasado el periodo de exposición y demás, si dicha propuesta tiene consistencia jurídica para presentarse en el Pleno, y en el caso que sea así, si en algún caso puede existir, pues por el hecho de la presencia del señor alcalde, y por lo tanto, al estar presente el señor alcalde, se favorecería el que esta propuesta saliera adelante, puede existir algún problema de incompatibilidad en el caso del que el señor alcalde esté presente, y que
Hay una cuestión clara. Está garantizado que esta propuesta va a salir adelante con los votos de su grupo y con los votos de mi grupo, independientemente de lo que hagan el resto de los grupos municipales que ahora mismo no lo han dicho. Pero es una cuestión que me gustaría saberlo, y además que constara en actas, para en su día saber este portavoz a lo que se debe atener cuando hagamos propuestas de esta índole. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista. Con su permiso, señor alcalde. El Grupo Socialista va a mantener la misma postura, en principio, que ha mantenido en la Comisión de Hacienda de hace exactamente una hora. Con las correcciones que el señor alcalde ha llegado de acuerdo con la asociación ACAR con respecto a aliar en el coeficiente corrector de la calle segunda del 0,8, que en principio había solicitado a la asociación que fuese el 0,75. Por todo lo demás mantenemos la misma postura que la comisión, sencillamente para no alargar mucho este pleno. Nada más y muchas gracias. Bien, el decirle al portavoz de Izquierda Unida que yo sepa, el alcalde ha presentado, no únicamente el alcalde de esta corporación, sino alcaldes de otras corporaciones, presentan mociones y en ningún momento produce incompatibilidad el hecho de que un alcalde presente una moción como para que se tenga que salir de la sesión a no votarla. Se presenta una moción en nombre, lógicamente, del alcalde y del propio grupo de gobierno a la reclamación efectuada por ACAR. Es decir, no presenta una reclamación en el periodo de exposición al público. Por lo tanto, ha sido también un tema discutido en la Comisión de Hacienda. Lógicamente, el grupo de gobierno había realizado una propuesta del 0,85 y únicamente lo que hacemos es que se entregue, digamos, una enmienda a esa propuesta de ACAR en el inicio del debate, para que tenga entrada formal. Decirle que mi grupo admite esa reclamación en el índice corrector de calles de segunda categoría del 0,8 y admite lo que es la ordenanza número 20, la que corresponde a ocupación de vía pública por veladores y sillas, el que no suba el incremento del IPC. Decirle también que existen algunas propuestas, como es la del IAE, en el cual hace ver por parte de ACAR unas bonificaciones según los años de tributación, bonificaciones en la cuota, y el decirle que, lógicamente, por parte del Gobierno parece ser que se está en estudio una serie de medidas fiscales de protección a la pequeña y mediana empresa y, por lo tanto, nosotros no vamos a adelantarnos. Un ayuntamiento no es legislador, vamos a esperar esa regulación de esas medidas fiscales y, lógicamente, será ya de ley el que todos los ayuntamientos la cumplan y, por lo tanto, no vamos nosotros a ser más listos que nadie, porque nos podemos encontrar que posteriormente el Gobierno no nos indemnice debido a que nuestras propuestas, en cierto modo, vayan en el mismo camino favorecedor a la pequeña y mediana empresa. Y, lógicamente, si continuamos con los mismos índices y en las mismas cuotas del impuesto, pues va a dar lugar a que el Gobierno, en el caso de que cambie la ley que regula esos impuestos, posiblemente nos tenga que indemnizar, como puede ocurrir con el IBI rústica en regadío. Ha ocurrido este año. Decirle también que con respecto a la reclamación a la ordenanza número 25 no la vamos a estimar, es decir, seguimos pensando que se deben de fijar unos precios sobre estacionamiento en lugares controlados, en lo que se llama el hora, en aparcamientos, pero sí estamos abiertos, junto con la asociación, a llegar a un entendimiento que regule no solamente las zonas, sino las formas de regular ese aparcamiento controlado. Y también decirle que estamos abiertos en el apartado de turismo a favorecer por medio de bonificaciones
a ciertos comercios que estén relacionados con el tema de turismo. Por lo tanto, posiblemente en los próximos meses entremos en conversaciones con ACAR para traer, pues ya una vez fijados los tipos impositivos y tasas de este ayuntamiento y precios públicos, traer un proyecto que de alguna forma haga posible la bonificación o la subvención del ayuntamiento a esas actividades. Y con respecto al escrito presentado por la gobernadora civil, pues mire usted, yo le doy un valor a esto político. Para mí dice mucho que la gobernadora civil impugne la contribución, la bajada del 50%, y no impugne precisamente otro acuerdo que venía en la aprobación de ordenanzas fiscales, que también decía de unos diferentes tipos en progresividad. Por ejemplo, el impuesto de obras. Aquí no viene en absoluto nada referido de la gobernadora civil al respecto de ese impuesto. Hubo un grupo ya, que fue el Grupo Socialista, que dijo que haría todo lo posible para que esto se impugnase y para que esto no fuese una realidad. Y, por lo tanto, yo que pertenezco a un partido político y sé cómo se mueven algunas personas en política, para mí esto es una maniobra política. ¿Que la gobernadora es socialista? Pues por supuesto que sí. Está nombrada por el gobierno socialista. Y que la gobernadora no tiene ni chispa de gana, no únicamente la gobernadora, sino el grupo municipal socialista, de que en Arcos se baje la contribución hasta el 50%. Para mí está clarísimo. Esa ventaja es desfavorecedora para ellos, que no han sido capaces de bajar. Por lo tanto, yo le imputo a unos argumentos clarísimamente políticos. Yo tengo claro de que esto es una maniobra política de la gobernadora civil después de recibir ciertas llamadas del Grupo Municipal Socialista. A mí me gustaría haberle dado una alegría al pueblo de Arcos con la contribución. Lógicamente existen otros intereses que dicen que están en contra de una bajada de la contribución. Y yo sé lo que puede pasar después si seguimos con esto en base. Es decir, si nosotros continuamos con esa aprobación provisional, Gobierno Civil no le quepa la menor duda que nos va a impugnar el acuerdo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Nos van a paralizar y suspender el acuerdo y paralizar el cobro. Y cuando yo a Diputación le diga, deme usted anticipo, Diputación me va a decir, no le doy anticipo del dinero porque usted tiene paralizado el cobro. Y nos vamos a ver en el año 94 así, con las manos atadas económicamente. Por lo tanto, yo sé que nos metemos en un callejón sin salida. Cuidado, que aquí hay otros intereses que no son simplemente los intereses del pueblo de Arcos, sino que se mezclan ya otro tipo de intereses políticos. Por lo tanto, para mí esto es una maniobra política y ya incluso se hizo ver y se hizo constar. Haremos todo lo posible para que esto no siga. Y ahí están las cintas grabadas y ahí están las imágenes televisivas grabadas. Nosotros, nuestra postura es proponer una bajada de la contribución al 0,95. Por lo menos nosotros la vamos a bajar. Y en tiempos difíciles, que es poco, que va a significar pues un 0,5%, un 5% de bajada, pues mire, por lo menos es un 5% de bajada. Vamos a hacer ese pequeño esfuerzo para que en Arcos la contribución sea menor. Nosotros somos los primeros, y en épocas difíciles, donde los ingresos no brillan por ser muchos, y esperaremos, y por supuesto, el compromiso de que a nivel jurídico vamos a estudiar estos fundamentos y estos argumentos, que yo le vuelvo a insistir que el cuerpo me pide que siga, pero que me voy a encontrar con después maniobras políticas que van a ser imposibles que este ayuntamiento reciba en el año 24 ni un duro de dinero de la contribución o de anticipos por parte de otros organismos. Por lo tanto, esa es la postura que va a tomar el Grupo Popular. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Bien,
primer lugar, me gustaría que con la venia del señor alcalde, si por parte del señor secretario se me pudiera contestar si la misma potestad que tiene el alcalde lo tenemos el resto de los grupos municipales para hacer propuestas de este tipo, vamos, para que nos entendamos. Si es aplicable a todos los grupos municipales. Yo entiendo, no sé si estaré equivocado, pero yo creo que quedó claro en una sesión que me parece que fue más a propuesta de su grupo, que las enmiendas que se presentaban por escrito al comienzo, debían de presentarse por escrito y al comienzo de la sesión. Quiero recordar. Sí, vamos, simplemente es para tener información de lo mismo, para saber si en otra ocasión el Grupo Municipal de Izquierda Unida puede presentar enmiendas en tiempo y forma como esta. De todas formas, creo que se han presentado. De todas formas, vamos a ver, me parece que de lo que se está hablando es de la estimación de una alegación que hacen unos particulares. Cada grupo tendrá que fijar su postura al respecto cuando pronuncie el voto sobre la estimación y desestimación y la contrapropuesta que se haga al respecto. Bien. Una vez aclarado, por lo menos para mi parte, el asunto, voy a entrar en la réplica al señor alcalde si cabe réplica. En primer lugar, decir que nosotros estimamos la propuesta de la Asociación de Comerciantes en el tema concretamente en el tema del IBI, concretamente por qué se parecía o por qué se parece o se acerca más a la postura que mantuvo Izquierda Unida con respecto al impuesto de bienes inmuebles. Unos tipos progresivos, unos tipos que se acercan incluso algo más a nuestra propuesta que a la del equipo de gobierno, y es lógico que la apoyemos. Con respecto a la reguladora del impuesto sobre construcciones, excepto en el asunto de la bonificación, que no estamos de acuerdo con bonificaciones, pero sí en discriminaciones de tipo, incluso estamos más de acuerdo con la propuesta que se hizo por parte del equipo de gobierno, aunque nosotros le dábamos otro matiz más en el asunto de aquellos presupuestos que no superaran 1 millón de pesetas, hacer una especie de bonificación. Eso se trató en la anterior sesión. En el impuesto de actividades económicas, aparte de que estamos de acuerdo en la línea de la Asociación de Comerciantes, ya que ha habido un acuerdo entre el señor alcalde y la Asociación de Comerciantes, acuerdo al que me uno, pues vamos a apoyar el que definitivamente las calles de segunda categoría se queden en el 0,8 y no en el 1, lo que supone pues, una ventaja sustancial a aquellas industrias y aquellos comercios que están en calles de segunda categoría. No hay nada que decir con respecto al impuesto municipal sobre gastos suntuarios. No solamente compartimos la posición de la Asociación de Comerciantes, sino que además pedimos que desde el Ayuntamiento se haga lo posible para endurecer su código. Con respecto a la tasa de apertura de establecimiento, obviamente estamos más cercanos a la propuesta de ACAR, puesto que nosotros pedíamos que se quedara en el 100%. Si vosotros subisteis hasta el 150% con respecto del año 1992, es comprensible que nosotros estemos más de acuerdo con una subida del 104% que del 150%. Igual ocurre con la tasa de basura, que pide la asociación que no se modificara. Estábamos en la misma línea. En años anteriores pues había subido, pues creo que un año fue el 7% y el siguiente año el 9%. En veladores también estamos de acuerdo, incluso la propia alcaldía establece que ellos también van a apoyar dicha propuesta. Lo que sí, en la ordenanza número 21 no vamos a estar de acuerdo, puesto que una subida de un 200% sería gravoso para todos, para un grupo numeroso de personas. Hay que decir que esto no solamente es el comercio ambulante, que también son las ferias, son los puestos que
las casetas y demás de ferias que están recogidas en esa ordenanza. Sobre la reclamación número 25 con respecto al estacionamiento de vehículos, creo que sí que nos debemos de sentar, de sentar todos los grupos municipales y varios sectores sociales, incluidos los comerciantes, cómo no, y discutir cómo se va a hacer y conseguir el máximo consenso social. Y con respecto al turismo, pues, ¿quién se va a negar a hacer unas bonificaciones a la industria turística de Alto de la Frontera cuando es una industria que hay que fomentar? Pero claro está, hay que delimitar también qué se entiende por industria turística y a partir de ahí crear estas bonificaciones. Si se van a tener conversaciones, este grupo municipal obviamente se une y además confía en que la Asociación de Comerciantes de Alto de la Frontera, como habitualmente ha estado haciendo, pues tome conversación con todos los grupos municipales sin excepción. Y con respecto, en definitiva, que apoyamos la mayoría de las ordenanzas de la Asociación de Comerciantes de Alto de la Frontera por ser más factibles para los contribuyentes. Y en muchos casos, y haciendo las cuentas, ya las hicimos en su día, las presentamos aquí y no es cuestión de repetir, pues en muchos casos pues no serían ni gravoso para el ayuntamiento, ni muy gravoso para el ayuntamiento. Obviamente hay que garantizar unos ingresos mínimos al ayuntamiento y también estamos de Izquierda Unida en esa postura. Lo que no cabe ninguna duda es que el requerimiento del Gobierno Civil, y lo ha dicho el señor alcalde hace un momento, yo le veo que tiene más cuestión política que jurídica. Lo dije al principio, por dos cuestiones. La primera, porque en ningún caso se superan los tipos. Y lo mínimo que se debería haber hecho en el requerimiento era decir por qué se supera esos tipos y cuál es el tipo máximo. Estuvimos de acuerdo entre todos los grupos municipales que en el tema del tipo es el 1.13 el máximo que se permite para el Ayuntamiento de Alto de la Frontera. Y así se hizo. Con respecto de la progresividad, pues yo lo he comentado hace unos momentos, que es que el impuesto de construcciones y obras también se hace progresivo en el mismo acuerdo y no se impugna. Dejando a un lado el hecho de que estuviera el Grupo Municipal de Izquierda Unida, estuviera de acuerdo o no con el tipo de progresividad que hacía el Partido Popular, que no estábamos de acuerdo en los escalones y en los tipos que se efectuaban. Nosotros hacíamos una propuesta que se acerca más a la de la Asociación de Comerciantes de Alto de la Frontera. Pero lo que sí vemos es que el ordenamiento jurídico en materia de Hacienda establece una progresividad en los impuestos. Y lo que hay que decir, aquí habla y se basa en la naturaleza de los impuestos indirectos, para decir que no todos los impuestos son progresivos. Pero hay que recordar que el impuesto de bienes inmuebles no es un impuesto indirecto como puede ser el IVA o puede ser otro tipo de impuestos como antes era el ITE y demás. El impuesto de bienes inmuebles, igual que el impuesto de construcciones y obras, son impuestos directos y por lo tanto se le aplicará la normativa para impuestos directos, exactamente la misma que el IRPF, que es uno de los que nombran aquí como ejemplo de progresividad. Por eso yo creo que deja mucho que desear los fundamentos jurídicos. Sin ser jurista por mi parte, pero sí teniendo conocimiento y siendo asesorado por parte de personas que entienden de la materia que hoy estamos aquí hablando. Y por lo tanto, entendemos, desde nuestro punto de vista, que sería bueno desestimarlo.
también entendemos pues una actitud razonable de temor o de miedo a desestimar este requerimiento, puesto que obviamente luego van a venir represalias de tipo económico. Eso está más claro que el agua. Pero desde este grupo se hace una propuesta, seguramente en este pleno no se podrá votar, pero sí la voy a dejar en el aire, incluso para que se recoja con urgencia en el próximo pleno ordinario. Y es que este ayuntamiento siga adelante, aunque se eche atrás en el requerimiento cautelarmente, o sea, se eche atrás en el requerimiento cautelarmente, pero que siga adelante luchando por crear una jurisprudencia y por aclarar este asunto para años venideros. Y en el caso de que este ayuntamiento haya perdido esa forma yo creo que de incluso intentar disminuir la capacidad, la autonomía local que se establece en un número de leyes importante, yo creo que también desde el ayuntamiento se debe de pedir responsabilidad al gobierno civil cuando los argumentos jurídicos pues no están demasiado claros. No solamente por mi parte, sino hay personas que también están en esa vía. Por lo tanto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, una vez que ha dejado claro su postura, decir que la Asociación de Comerciantes de Alto de la Frontera ha hecho un trabajo importante con todos los grupos municipales y yo creo que debe de ser ejemplo para otro tipo de asociaciones que puedan ir en la misma vía, incluso para facilitar los criterios de los distintos grupos municipales y para conocer pues cómo están los sectores económicos en la sociedad de Alto de la Frontera. Yo creo que eso, incluso cuando se ponga en marcha el Consejo Económico y Social, se puede favorecer mucho más teniendo también la opinión de los sindicatos, de la Asociación de Consumidores y de otros grupos empresariales de Alto de la Frontera. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Con su permiso, señor alcalde. En principio, anunciarle que esta intervención la vamos a hacer, digamos, a dúo entre ese portavoz que les habla y mi compañero del grupo, Jesús Jurín, si usted no lo permite. Y entrando en la réplica, decirle que ya me estaba extrañando a mí que no se metieron ustedes con los socialistas. Como decir, la intervención de este grupo, más parco en palabras, más comedido y más prudente no hemos podido hacer, y usted inmediatamente, mirando al grupo de Izquierda Unida, nos larga rapapolvo. Pero como decir, si aquí no nos han dado vela en este entierro a los socialistas, nosotros no hemos dicho absolutamente nada. Y usted aprovecha y se ha dirigido continuamente, metiéndose con los socialistas, pero dirigiéndose continuamente al concejal de Izquierda Unida. No ha mirado para acá ni de reojo. Parece que no tiene usted la conciencia muy tranquila, que no quiere mirar para acá. Y mire usted, ya el señor secretario lo dijo en la comisión. El Gobierno Civil no ha impugnado el acuerdo. El Gobierno Civil ha requerido para que se anule el acuerdo. Y nosotros lo avisamos en esa sesión plenaria de que el acuerdo, a nuestro entender, no era legal. Se lo dijimos que venía establecido en la adicional segunda de la Ley de Haciendas Locales. Y por lo tanto, no es mal amigo el camisa, pero usted, la culpa a los socialistas. Pues mire usted, estamos dispuestos a cambiar nuestro voto con respecto al requerimiento y si usted lo cambia, desestimamos el requerimiento. En sus manos está. Tire usted para adelante. Si usted está seguro de ganarlo, tire usted para adelante. Pero no nos culpe usted a nosotros, hombre. Tire usted para adelante. Desestima el requerimiento. Con los votos de todos los grupos municipales, el de Izquierda Unida,
el grupo socialista y el equipo de gobierno. Tiene usted para adelante, hombre. ¿No dice usted que es política? Pues adelante y apesure usted con las consecuencias. No nos culpe a nosotros. Usted, lo que ocurre es que quiere decirle a los ciudadanos que quiere bajar la contribución sabiendo que después va a tener usted problemas. Y claro, como no va a usted bajar, por la culpa de los socialistas. Si es que no hay más manera. ¿Qué dice? Estoy esperando. ¿Puedo continuar? Con su permiso, señor alcalde. Les decía, por si no me ha oído usted o no me ha escuchado, no sé qué será una cosa u otra, que sea usted valiente. No dice usted que a usted le gustaría y después no va usted a poder subir, no va a tener dinero. No, pues usted es valiente. ¿Usted no cree que tiene la razón? Pues hágalo. Desestime el requerimiento del gobierno civil y punto. ¿Y cuenta usted? Con los votos de este grupo. Pero primero anuncie usted que lo va a desestimar. Porque después dice usted, es usted capaz de decir, después de su discurso, darle la vuelta a la tortilla, que nosotros queremos desestimar el recurso para que el gobierno civil vaya al contencioso, que lo gane y que no tenga usted ingresos en el año 94. Es capaz de todo eso, de volverse y después decir todo lo contrario, con tal de culpar a los socialistas de su falta de valor en este tema. Yo, de verdad, no me esperaba esta intervención suya después de la intervención de este portavoz, que, le repito, más parca en palabras, más cortita y más clara, imposible, porque espero explicar después, al votar una a una las alegaciones, explicar cuál es nuestro voto en ese punto. Y le dije que para no alargarlo, simplemente me remitía a lo que habíamos dicho en la Comisión de Hacienda. Y en la Comisión de Hacienda hemos dicho que con respecto al impuesto de construcciones y obras manteníamos la misma posición que con respecto al IBI, que decíamos lo mismo que el señor secretario en su informe, que lo de las bonificaciones no estaba contemplado en la ley. Pero bueno, eso usted no lo dice. Y por lo tanto, este grupo cree que es consecuente con lo que dice. Y al señor portavoz de Izquierda Unida ha utilizado una terminología con respecto en su intervención que dice que él sabe que después van a ir represalias económicas. No, mentira. Represalias económicas no. Sencillamente que cuando un órgano de un ayuntamiento toma un acuerdo, tiene que ser consecuente con él y atenerse a las consecuencias. Y aquí, el único que yo sepa, licenciado en Derecho, es el señor secretario. Los demás podemos entender más o menos con respecto a eso. Y si están seguros que están los dos grupos de que esto es el requerimiento del gobierno civil, es más político que técnico, pues adelante. Ya les he anunciado que nosotros estamos dispuestos a cambiar nuestro voto en el tema del IBI y desestimar el recurso. A ver los demás grupos o el grupo de gobierno, a ver lo que dice. Y si usted me lo permite, le paso la palabra a mi compañero. Señor Ruiz, sea breve porque tienen ustedes un portavoz y lo que tengan que decir lo dicen ustedes por boca de su portavoz. Lógicamente aquí no vamos a estar escuchando a todos los miembros de la corporación, cada grupo tiene su portavoz. Lo que sí estoy dispuesto es a que en cada punto hable un miembro del Grupo Socialista o un miembro del Grupo de Izquierda Unida o un miembro del equipo de gobierno, pero no entiendo por qué motivo tienen que hablar dos personas, pero vamos, tiene usted la palabra y sea breve en su réplica. Un segundo, señor alcalde. Mire usted, yo recuerdo perfectamente que su grupo ha tenido en un solo punto más de una intervención y por más de una persona. Y el grupo de Izquierda Unida también ha utilizado este sistema en más de una ocasión.
Pero claro, toda esta izquierda unida no la vende los socialistas, nada menos. Con permiso, señor alcalde. Voy a intentar ser brevísimo. Y no voy a entrar en cuestiones que ya hablaba mi compañero. Yo simplemente le señalé en principio que tiene usted una obsesión enfermiza con mi grupo. Hablemos o no hablemos, estemos o no estemos en las sesiones plenarias. Hagamos lo que hagamos, usted tiene obsesión enfermiza con mi grupo. Aprovecha usted los turnos de intervenciones a otros grupos para atacar al mío. Usted se fundamenta única y exclusivamente en la demagogia y en la falsedad. Total y absolutamente. Y a los hechos no remito. Usted va a poner un 0,5 de baja. El 0,5 de baja, me imagino que será sin tener en cuenta la subida que figura en los presupuestos generales del Estado. Porque si en los presupuestos generales del Estado se contempla un incremento del 4%, 0,5 menos 0,4, usted va a bajar es el 0,1. Por tanto, no se atribuye usted en absoluto el mérito de una bajada que va a suponer escasamente 2 o 3 millones al conjunto de los ciudadanos de esta localidad. Usted dice que mi grupo es quien ha manipulado esta cuestión para que haya un requerimiento o un apercibimiento o la figura legal que sea por parte de la gobernadora civil. No acostumbra a jurar. Entiendo que lo de jurar debe no solo utilizar el nombre de Juan, debe jurar por mis hijos. Y le aseguro y le garantizo y le juro que ninguno de los miembros de este grupo ha mantenido ninguna comunicación con la gobernadora civil de la provincia sobre este tema. Usted se hace el ignorante cuando quiere. Usted sabe que hay un centro de gestión catastral obligado al estricto cumplimiento de aquellas leyes que proceden del Gobierno de la Nación. Y la Ley de Haciendas Locales fue aprobada por el Parlamento de la Nación. Por tanto, es el Centro de Gestión Catastral el que a este ayuntamiento y a cualquier otro ayuntamiento presenta las alegaciones, las reclamaciones, los requerimientos o apercibimientos, la figura legal que corresponda. Y quien tiene que dar cumplimiento a esas actuaciones del Centro de Gestión Catastral es el representante del Gobierno de la Nación en la provincia. Por tanto, no atribuya usted a la gobernadora civil de la provincia, que tiene a gala y a orgullo ser socialista, una actuación sectaria, parcial y arbitraria con este ayuntamiento. Porque otros ayuntamientos, incluso de mayoría socialista, han visto impugnados sus acuerdos por el representante del Gobierno de la Nación. Habla usted de que si adopta el acuerdo que en principio propuso su grupo, Diputación no lo apoya. Le quedan a usted dos opciones. Si quiere ser valiente y no escudarse en la demagogia. Uno, monte usted un servicio de recaudación a nivel local, usted que tanto se precia de recaudar tanto. No es eso lo que aparece en la liquidación de presupuesto del 92, que de 600 millones de pesetas, pendientes si quieren, pendientes de cobrar el 90, usted por los 800 millones. Y si no me vale eso, podría usted hablar con el presidente de la Diputación. Porque un recurso de este tipo se lo resuelven a usted en menos de 6 meses. Y estoy seguro de que el presidente de la Diputación efectuaría los anticipos de acuerdo a convenio durante 6 meses u 8 meses que dure el planteamiento del recurso contra el requerimiento de la gobernadora civil. El 75% de lo recaudado en el año anterior en lo referente al impuesto de bienes inmuebles. Ahí no tendría usted problemas. Es demagógico también, señor alcalde, cuando usted contestaba y replicaba antes al representante de Izquierda Unida, cuando decía que un ayuntamiento no legisla en referencia al impuesto a actividades económicas. Si vale aquello para el impuesto de actividades económicas, valdrá también para el impuesto de bienes inmuebles. O puede usted legislar en los dos casos, o no puede legislar en ninguno. Y usted sabe que en ninguno. Los ayuntamientos tienen autonomía, pero no soberanía absoluta y plena para que haya distingos y arbitrariedades entre los ciudadanos de un país en función del municipio en el que reside. Por tanto, no haga usted de nada.
Esa gobernadora civil, representante de un gobierno de la nación, ahora de mayoría minoritaria socialista, es el mismo gobierno que le remite a usted los fondos del Plan de Empleo Rural, que le remite a usted los fondos correspondientes a los planes provinciales, los fondos correspondientes a actuaciones de fomento o el Fondo Nacional de Cooperación. Y yo me voy a remitir a lo que dijo el representante de Izquierda Unida en la última sesión plenaria. No puede usted hablar de obstruccionismo, no puede usted hablar de arbitrariedad, porque la liquidación del presupuesto se contempla y se comprueba. Las actuaciones, en todo momento, igualitarias de este gobierno, con todos los ciudadanos de este país, al margen de la mayoría, al margen del partido que haya en cada ayuntamiento. Por último, señor alcalde, reitero lo dicho por mi compañero José María Carrera. Estamos dispuestos a apoyar, desestimar la reclamación formulada por la gobernadora civil de la provincia, para demostrar ante usted y ante todos los ciudadanos que creemos, que estamos completamente convencidos de que la actuación de la gobernadora es conforme a ley, que se pronuncie en los tribunales. Si los tribunales se pronuncian a favor de la gobernadora, al final nos dará razón a lo que manifestamos en el pleno anterior de las ordenanzas, de modificación de ordenanzas. Si no nos la da, habremos cierta jurisprudencia y a lo mejor puede ser bueno para el conjunto de los ayuntamientos de este país. Y a usted le queda otra solución. La última solución sería que, no aplicándose lo que dice la gobernadora, habría que aplicar lo del año pasado. Adquiere usted el compromiso en pleno de devolver, una vez que ganemos el recurso, a los ciudadanos lo que hayan pagado de más y aquellos que hayan pagado de menos, que pagan lo que les correspondería de acuerdo con su propuesta. Eso serían posturas valientes, no la suya de única y exclusivamente atacar al grupo socialista. Usted, como decía al principio, se basa únicamente en la falsedad y en la demagogia. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Y respondo. Decir que el Grupo de Izquierda Unida presenta una enmienda al IBI, lo fija en el 09. Y decir, bueno, pues que en los argumentos de la propuesta, en la aprobación provisional de las ordenanzas, se decía por parte del equipo de gobierno que era la de favorecer a la familia más necesitada y precisamente gravar menos a las familias que más tienen, es decir, que paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen. Eso parece ser que no cuadra en las leyes socialistas y lo impugnan. Sería ese concepto de progresividad, por lo menos para el PSOE no es progresivo eso, porque la propuesta nuestra iba a significar que 6.500 familias de Arcos viesen reducida su contribución en orden a casi 4.000 familias a la mitad, 0,5, y 2.000 algo al 0,8. Que 2.000 se iban a mantener en el 1 y que únicamente 115 contribuyentes iban a pagar 0,13 más, pagando el 1,13. Ese concepto lo teníamos claro y defendíamos la postura del que más tiene en inmueble paga más y el que menos tiene paga menos. Íbamos a perder, y lo dije en el anterior pleno, en torno a los 16 millones. El 0,95 que ofertamos hoy es en torno, según incluso el señor interventor, a los 15 millones de pesetas. Es decir, nosotros no intentamos lucrarnos. Lógicamente, si de alguna forma podemos continuar con un recurso a la impugnación o al escrito planteado por la gobernadora y conocemos el final de ese recurso que da de alguna forma la razón a la aprobación provisional, a la progresividad de ese impuesto,
a mí no me daría igual. Yo estaría de acuerdo en coger esos 15 millones y devolverlos a las familias más necesitadas sobre todo y decirle a los que más inmuebles tienen que tienen que pagar el 0,13 más. Eso lo haría yo con sumo gusto. Eso no me asusta, eso lo hago. Es decir, que los servicios jurídicos del ayuntamiento recurran esa actuación de la gobernadora civil y a ver cómo sale ese recurso en los tribunales de justicia. Y si nos da la razón, nosotros cogemos los 15 millones y de alguna forma los administramos progresivamente sobre la propuesta de la provisional. Pero es que resulta que es el primer punto que impugna la gobernadora civil, no solamente la gobernadora civil porque lleva pocos meses, el gobierno civil en estos 2 años y medio y en muchos años atrás que yo llevo en este ayuntamiento, 4 años más. Que yo recuerde, el único. Que yo recuerde, en los 2 años y medio, no ha habido ningún otro recurso, ninguna otra impugnación. Llegan al gobierno civil montones de actas de todos los ayuntamientos gaditanos, de 15, de 20 puntos, de 10, de 30, montones de informes que tienen que hacer los servicios jurídicos de la gobernadora sobre muchísimas actuaciones de gobierno civil, sobre planes provinciales, sobre actuaciones jurídicas de la Guardia Civil, de defensa, de todo lo que tiene responsabilidad de gobierno civil. Y precisamente se han fijado en el acuerdo que toma el Ayuntamiento de Arcos de bajar el 0,5 hasta los que tienen una base imponible de 1 millón, de bajar al 0,8 y al 1 y al 1,13, es decir, de forma progresiva. ¡Qué casualidad que la gobernadora civil se haya fijado exclusivamente en ese punto! Eso ya a mí me huele, y lo digo, y coincide el portavoz de Izquierda Unida, qué curioso, con el cual no tenemos muchas coincidencias. Coincide en que esto es un matiz político y una maniobra política que se ve clarísimamente, más clara que el agua, La gobernadora civil puede tener en la mesa cada 2 semanas un montón de puntos así, de acuerdos de otros ayuntamientos, y ha cogido el de Arcos y dice, esto lo impugno yo porque esto termina con el rollo de la progresividad que nosotros, los socialistas, venimos reivindicando y diciendo, y lógicamente en Arcos, pues resulta que el alcalde del Partido Popular va a tomar un acuerdo de progresividad y va a bajar la contribución al 0,5 a las familias que tienen hasta 1 millón de base imponible. Vamos, eso para mí, ustedes pueden jurar, perjurar, el censo catastral seguro, y yo tengo conocimiento de ello, porque yo he hablado con funcionarios del Centro de Gestión Catastral, y a mí me han dicho que las órdenes han llegado de arriba, de la Dirección de Madrid, y que se han dado órdenes para que se hagan informes negativos a ese acuerdo plenario del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Y ustedes antes se oponían, antes decían, cuidado que esto es ilegal, y vamos a hacer todo lo posible para que esto no sea así. Después tiran la piedra y esconden la mano. Ahora se justifican o tratan de justificarse diciendo que van a votar en contra de ese escrito de la gobernadora. Bueno, yo no veo coherencia en la postura que defiende su grupo. No la veo. Para mí esto es una maniobra política de la gobernadora civil, que por cierto, y no miento ni digo ninguna falsedad, es socialista. Y está clarísimo, y es el único punto que ha impugnado la gobernadora civil y gobierno civil a esta corporación. En el mismo pleno hay otro impuesto que lo fija en el 3 y para el casco monumental en el 1,5. Es decir, hay progresividad, que la ley, según dice la gobernadora, no admite esa progresividad. Hay progresividad, el impuesto de obra, y resulta que para ese, eso lo pasa porque esto es peccata minuta, hombre, esto es a 3 o 4 personas del casco monumental, ¿quién va a hacer obra allí? Que le meta uno un cuarto de baño, esto prácticamente no tiene calado electoral ni nada, vamos ahí al IBI, que eso es lo que verdaderamente nos hace daño político allí en Arcos de la Frontera.
Usted dice, señor Ruiz, que dice que yo tengo obsesión con el Grupo Socialista. Bueno, pues yo no sé si es por mi parte o por su parte, pero a mí no me entra en la cabeza que un grupo que gobierna en la Diputación se siente para dar una rueda de prensa y hable únicamente del señor Armario. A mí es que no me entra en la cabeza. Bueno, pues el grupo de la Diputación se pasó el otro día en la rueda de prensa hablando del señor Armario. Yo creía que la obsesión era suya, pero veo que eso ya cala en todos los miembros del grupo de gobierno de la Diputación, porque yo creo que usted tiene trabajo allí en la Diputación como para dedicarse a la Diputación. Vamos, yo por lo menos en Arcos lo tengo, y yo me dedico a los trabajos del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, pero que no me cabe en la cabeza esa obsesión de que todo un grupo, el señor Vera Borja, todo, o al señor Armario, porque el Ayuntamiento de Arcos, vamos, aquello parecía que era el Grupo Socialista Municipal del Ayuntamiento de Arcos, no el grupo de gobierno de la Diputación. Pendiente de cobro. Hombre, si el propio interventor dice que hay menos pendiente de cobro, que se está cobrando más, eso es una tarea que tiene que hacer el ayuntamiento, no me duele decirlo, también es una tarea que tiene que hacer el ayuntamiento. Se está cobrando más, sobre todo aquellos papeles que habían desde el año La Tira metidos allí que no se podían al cobro en ejecutiva. Y hombre, estaría bueno que nos castigasen con el PER, con los planes provinciales, con las subvenciones a juventud, a deporte, a fomento, los cursos FOR. Estaría bueno. Yo creo que ya demasiado pecado, yo que sé qué pecado hemos hecho para el castigo que en algunos momentos recibimos, pero estaría bueno que encima nos castigasen con el PER. Ya es que eso ya... No sé cómo lo harían, un informe sobre una ilegalidad de un punto, eso se hace, como lo ha hecho la gobernadora civil. La única impugnación a acuerdo plenario que ha hecho en 2 años y medio de legislatura. Y qué casualidad con la bajada que proponía el equipo de gobierno sobre la contribución, la ordenanza fiscal número 5. Y sin embargo, a pesar de todo, le estoy diciendo que el grupo de gobierno propone una bajada al 0,95%. Los 16 laos que pretendíamos repartir de la mejor forma lo vamos a perder, porque esa bajada significa una pérdida para el ayuntamiento en torno a los 15 millones de pesetas. Y que siga el recurso. Es decir, el ayuntamiento es capaz de recurrir lo que dice la gobernadora. Y si se conoce, vamos a distribuir ese dinero y fijarnos en la propuesta de la modificación provisional. Pero, señor portavoz del Grupo Socialista, para mi grupo, incluso el portavoz de Izquierda Unida lo ha manifestado, y muchísimas personas con las cuales yo he podido hablar siempre han coincidido, eso es una maniobra clarísimamente política, y lo único que pretende es que no se baje la contribución a esos extremos. Un minuto, porque ya es la tercera intervención, y inmediatamente procederíamos a la votación de las distintas reclamaciones. Voy a ser brevísimo. Muy breve. Muy breve. En primer lugar, abundo en cuestiones del informe en el que se fundamenta el requerimiento que desde luego no lo veo correcto. El primero, y es el que utilizan al final en el requerimiento, es el exceso del tope máximo, el cual yo creo que de ninguna de las maneras se excede dicho tope máximo. Y luego, en un informe jurídico, en ningún momento se debería de confundir lo que es un impuesto de carácter real con impuestos de carácter indirecto. Aquí dice el IBI y las contribuciones territoriales son impuestos de carácter real, que no se fijan para nada en condiciones subjetivas del contribuyente y, por lo tanto, no habría en principio forma posible de una progresividad. Pues esto no es verdad, porque precisamente otro impuesto de carácter real, como es el impuesto sobre el patrimonio, es progresivo. Por lo tanto, es un argumento que se desmonta por la existencia ya de un propio impuesto de carácter real, como es el impuesto sobre el patrimonio.
y que es progresivo. Y luego, en ninguna de las formas, pues se le puede aplicar al impuesto a bienes inmuebles los criterios del IVA, que son criterios de impuestos indirectos, puesto que no lo es. El impuesto de bienes inmuebles no va asociado a ningún otro elemento que impliquen un cobro de impuestos por una determinada acción, como puede ser el impuesto de matriculación o el IVA, como antes hemos nombrado aquí, o los distintos impuestos o imposiciones que pueda haber en aranceles, fronteras, etc. Por lo tanto, de la Izquierda Unida, yo creo que para hacer un informe tan rotundo, el requerimiento tan rotundo, no se utilizan pues elementos jurídicos claros. Y en segundo lugar, Izquierda Unida, cautelarmente, como han hecho el resto de los grupos, y como contrapropuesta a la propuesta, valga la redundancia, del equipo de gobierno del IBI al 0,95, hace la propuesta del 0,90, puesto que si tenemos en cuenta la subida que en el impuesto, que normalmente en los presupuestos generales del Estado se establecerán, y seguramente será de un 4%, teniendo en cuenta, sumando por un lado ese 4% y restando la baja al 0,90, el ayuntamiento lo que perdería sería unos 13.400.000 pesetas, aproximadamente, con la propuesta que hace Izquierda Unida. Es simplemente una regla aritmética aplicarle a los 230 millones de pesetas del ayuntamiento un 4% más, y a partir de ahí, pues, multiplicarlo por el coeficiente del 0,90, haciendo la resta sale 13.400.000 pesetas. Es algo sencillo que se puede comprobar por la alcaldía. Es simplemente esas dos cuestiones. Por un lado, explicar por qué nuestra propuesta del 0,90 como contrapropuesta a la del equipo de gobierno, ya que con el primer punto y único, aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales. Como bien saben, se han presentado varias reclamaciones de la Asociación de Comerciantes de ACAR, que han sido vistas en la anterior Comisión de Hacienda, que ha tenido lugar hace unas horas, y también un escrito del Gobierno Civil en el cual hace un requerimiento al Ayuntamiento para la anulación de la aprobación provisional de la ordenanza fiscal número 5. Por lo tanto, procede en primer lugar a la estimación o no de las distintas reclamaciones y posteriormente a la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales para el año 1994. ¿Algún grupo solicita la palabra para el debate general? Tiene la palabra, siguiendo de menor a mayor, el portavoz de Izquierda Unida. En primer lugar, le agradezco la cortesía a los dos grupos mayoritarios, ya que el exterior ha ido primero. Izquierda Unida, en primer lugar, le gustaría conocer de mano del señor alcalde cuáles han sido las conclusiones de la reunión que se ha mantenido con la Asociación de Comerciantes e Industriales de Alto de la Frontera, entre la Comisión de Hacienda y este pleno. Me consta y de buena mano que ha habido ciertos cambios de actitud en la posición del señor alcalde, que defendía un coeficiente para las calles de segunda categoría para guiar del 0,85, y que se acepta en principio la propuesta que se hizo desde este grupo, que era el 0,8, y por otro lado que también se acepta la reclamación que hace la Asociación de Comerciantes ACAR referente a las tasas. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Pero con ese número, señor alcalde, me va a permitir que le diga en primer lugar
que si diera usted un poco más de clase, se entrenara un poco más, poco tendría que envidiarle a Teodoro Obiang Nguema, presidente de Guinea Ecuatorial. Yo creo que si le dejáramos un poco más, en la próxima elección municipal se presentaba su grupo, el indefinido, y el señor López Escobar, que formaría otro grupo por ahí. Señor Ruiz, ya sé, señor Ruiz, que usted es muy dado a las descalificaciones personales. Estamos tratando de ese recurso. Yo le ruego a usted que se centre en el debate. Ha repasado usted a todo. A mí me ha puesto de negro, en primer lugar, y de dictador. Ha dicho que el desconocido es el señor Rafael Vázquez. Y como siempre, está obsesionado usted con el señor López Escobar. Y ya empiezo a hartarme un poquito de sus groserías. Por lo tanto, yo le ruego que se comporte en esa sesión plenaria. Para conocer usted, señor alcalde, que nos ha atribuido a mi grupo una actuación que no hemos hecho. Grosero y mentiroso. Ambas dos. Le ruego al señor portavoz de Izquierda Unida que me preste el micro porque tiene función. Mira, tengo bien cuidado. Los gérmenes del señor Fernández Sala en absoluto me van a escorar a la derecha. En todo caso, hacia la izquierda, por tanto, no hay ningún problema. Le decía, señor alcalde, en el tema que estamos tratando, la ley de haciendas locales no es una ley socialista, es una ley propuesta por el Gobierno al Congreso de Diputados, al Senado, en definitiva al Parlamento de la Nación, y apoyadas no solamente por el Partido Socialista, sino por Izquierda Unida, Convergencia y Unión, Partido Nacionalista Vasco, algunos han visto, y ya lo del Partido Popular no me acuerdo, pero entonces era diputado, y cuando ustedes siempre estaban al sol que más calentaba, no se sabe si ustedes lo apoyaron o no lo apoyaron. Mire usted, si usted está de acuerdo con lo que yo manifestaba antes, y con lo que ha manifestado el portavoz de Izquierda Unida, lo que tiene que hacer es proponer que se vote la desestimación del recurso, reprobación, reprimenda, lo que sea de la señora gobernadora. Porque es que además lo que usted dice es falso de toda falsedad, eso de la progresividad. Porque habría que traerse aquí el valor catastral de los inmuebles de Arco y a ver quién paga más y quién paga menos. Porque se da la circunstancia de que inmuebles del casco antiguo están supervalorados a efecto de catastro y buenos inmuebles de las afueras de Arco no están supervalorados, sino todo lo contrario, infravalorados. O si no, pongamos de ejemplo lo que se paga en algunas calles de Arco y lo que se paga en el Santiscal. Vamos a ver. Y estamos hablando en el Santiscal de parcelas grandes. Y usted sabe que ahí se paga el IBI nada más que por la parcela y no por el inmueble. Por tanto, la progresividad y la realidad de los que más tienen pagan más y los que menos tienen pagan menos, incierto. Pero usted sabe además que las familias más deprimidas, con más necesidades de Arco, viven en la barriada de La Paz, donde no se paga el IBI, en la barriada Juan Carlos I, donde no se paga el IBI, en las 100 viviendas, donde no se paga el IBI. Por tanto, abandone usted ya la demagogia, porque lo que usted dice no se ajusta ni en todo ni en parte a la realidad. Mire usted, afirma usted de manera categórica que a este ayuntamiento le han impugnado y a otros no. Incierto. Incierto absolutamente. Yo no sé si le quedó usted un chivatito en el gobierno civil, en el centro de gestión catastral, chivato o chivata tiene. Porque allí se lo han dicho, que había órdenes desde arriba. Mire usted, el único miembro del gobierno con el que me unía una buena relación y amistad era el señor Corcuera, y desgraciadamente ha dejado de ser ministro del Interior. Por tanto, mi influencia no llega hasta allí. Le insisto en que la gobernadora civil es el garante del cumplimiento de las leyes que proceden del Parlamento de la Nación, de la misma manera que el delegado de gobernación de la Junta de Andalucía es el garante del cumplimiento de las leyes que proceden del Parlamento de Andalucía. ¿O es que usted no sabe que el señor secretario general del Ayuntamiento está obligado a remitir copias de las actas de las sesiones plenarias de las comisiones de gobierno, tanto al gobernador civil como al delegado de gobernación? Y que tanto por un lado o por otro le puede venir a usted impugnación. ¿O no sabe usted
que el delegado de Gobernación ha impugnado algunas figuras de planeamiento urbanístico en la provincia. Por tanto, no es el Ayuntamiento de Arco el único que ha sufrido una impugnación. Falso, de toda falsedad, esa afirmación suya. Mire usted, la señora gobernadora civil, que no es la señora gobernadora civil, que es el Centro de Gestión Catastral, se entera inmediatamente de lo que usted ha hecho. Pues usted se encarga inmediatamente de hacer la nota de prensa. La señorita Natalia trabajando día y noche a todas horas para hacer la nota de prensa y salen los medios de comunicación, en la radio. Y la radio se oye no solamente en Arco, porque a usted le interesa también que se oiga fuera de Arco, para quedar bien en su otra condición política. Y salen los periódicos. Y por ahí se enteran, sin necesidad de rebuscar ni siquiera las actas que lleguen al gobierno civil. Le digo también para su conocimiento que la gobernadora ha sido cocinera antes que monja, porque fue primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Azuaga durante 8 años, y del municipio sabe un poquito. Y después fue senadora cuando se robó la ley de haciendas locales, por tanto participó en su debate y la conoce. Pero vamos, que no ha sido la gobernadora, que estoy seguro que ha sido el Centro de Gestión Catastral. Y no porque se lo haya indicado arriba, sino porque el Centro de Gestión Catastral está obligado a fiscalizar el estricto cumplimiento de la ley en todo caso. Mire usted, el Grupo Socialista de la Diputación no ha dado ninguna rueda de prensa en la que se le mencione a usted. La verdad que tenemos cosas más importantes que hacer en Diputación que estar pendiente de usted. Se hizo un leve comunicado. Un comunicado del señor Pepe Blas, también un poquillo mentirosillo, se creyó que porque estaba reunido mi grupo antes del pleno, estábamos elaborando la nota, que usted, que yo digo así, en Diputación me hace la nota inmediatamente, sin necesidad de que se tenga que reunir el grupo de diputados. Que fue una nota de prensa elaborada el martes y el pleno fue el miércoles. Tenemos tan mala suerte que sus notas se publican inmediatamente, nosotros nos publican 2 días después. Pero no hubo rueda de prensa, ni el señor Vera Borja estaba desaforado. El señor Vera Borja se desafora cuando usted lo llama todos los días pidiendo dinero porque le falta para pagar las innumerables trampas que ha creado usted en este ayuntamiento. Solamente en esos casos. Mire usted, en cuanto al pendiente de cobro, vamos dejando lo que dice la liquidación del 92. Cuando llegue la liquidación del 93, si usted me demuestra que se ha bajado, entonces hablamos. Ahora mismo, los números son los números. Quedan 800 millones largos pendientes de cobro según la liquidación de 1992, sobre 500 y pico que había en la del 90. Y por último, señor alcalde, defínase usted, ¿va a desestimar o no va a desestimar el requerimiento de la señora gobernadora? ¿Lo va a pasar usted a votación? ¿Cuál va a ser la postura de su grupo? Porque al final, usted lo que quiere es recaudar y lanzar ese mensaje al ciudadano de que usted es el bueno. Pero ya se lo ha visto el primero. Porque nos quería engañar con la subida, con la bajada del 0,5, que al final se quedaba en 0,1 según las previsiones de los presupuestos generales del Estado. Por tanto, aténgase usted a las propuestas que le han hecho tanto el portavoz de Izquierda Unida como este portavoz. ¿Usted está dispuesto a desestimar el recurso que se aplique el año próximo, lo que había en el año actual, y que luego se devuelva a quien se tenga que devolver y se le exija al que se le tenga que exigir? ¿Usted está dispuesto a llegar a un acuerdo, a hablar con Diputación a pesar del recurso, para que le anticipen mensualmente las cantidades conveniadas? ¿Sí o no? A eso no contestaba. Porque en definitiva, usted está únicamente en el discurso de la demagogia y de la falsedad. En absoluto, en el discurso de la realidad de los hechos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz. Únicamente decirle que no porque hable usted más fuerte tiene usted más razón. En segundo lugar, decirle que lógicamente usted descalifica, ha llamado mentiroso yo creo que a todo el mundo. Pero vamos, que si engaña, que si miente, que si falsea. Yo únicamente decirle que era el informe de intervención el que decía que la situación había mejorado sensiblemente. Ese informe yo no lo escribí. Y decirle que para mí está clarísimo que es una maniobra política. Y lo vuelvo a decir,
Y lo digo porque tengo conocimiento de él. Y lo digo porque todos opinamos ello. Y lo digo también respaldado con lo que acaba de decir el portavoz de Izquierda Unida. Esto es una maniobra política. Y no me cabe en la cabeza que tantísimos acuerdos que llegan a gobierno civil, la señora gobernadora saque ese acuerdo y deje precisamente en ese pleno otro que hablaba sobre la progresividad, como era el impuesto de obra. Por lo tanto, yo lo tengo clarísimo, es una maniobra política. Ustedes se oponían al principio, advertían de la ilegalidad, advertían de que se podrían presentar recursos, incluso se dijo de alguna institución veladora de los acuerdos plenarios, se ha hecho, tiran la piedra y esconden la mano y ahora se intentan justificar. Y para mí lo tengo claro que es una maniobra política. Nosotros vamos a bajar la contribución y la oferta que mantiene este equipo de gobierno es la de bajarla al 0,95. Y sin más, se pasa a la votación de las siguientes alegaciones. En primer lugar, vamos a proceder a votar una a una las reclamaciones, en primer lugar de ACAR. Y la primera reclamación es la ordenanza número 5, la que se refiere al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, en el cual hace una progresividad del 0,6, 0,8, 0,9 y 1,13. Decir y adelantar que mi grupo va a votar en contra de esa reclamación, es decir, la va a desestimar. Lo que se procede a la votación de la estimación, los votos a favor estiman esa reclamación, los votos en contra la desestiman. Sí, señor portavoz del Grupo Socialista. Cuestión de orden. El señor portavoz del Grupo de Izquierda Unida le ha pedido que se vote primero el requerimiento del Gobierno Civil. A los efectos de que si se acepta el requerimiento o no, después procede o no procede la votación de esta alegación. Someto a votación en primer lugar el documento que entró en primer lugar en registro, que es el de ACAR. Posteriormente habrá que proceder a la votación del escrito de Gobierno Civil y posteriormente las distintas propuestas que existen. Es decir, en la reclamación de ACAR que corresponde al IAE, una vez votada la reclamación de ACAR, se procederá a votar la propuesta o enmienda de la alcaldía y se pasará a la siguiente reclamación de ACAR. Posteriormente se votará el documento de Gobierno Civil, la estimación o no, y posteriormente se procederá a la votación de dos propuestas que existen en la mesa, tres propuestas, que existen en la mesa, una del Grupo Socialista sobre el IBI, otra del Grupo de Izquierda Unida sobre el IBI y otra del Grupo Popular sobre el IBI. Bueno, yo lo que me gustaría saber con respecto a la del IBI, que la propuesta que hace la asociación de acá, de alguna manera es excluyente con el requerimiento. También es distinta de la propuesta que hace el equipo de gobierno, distinta a la que hace Izquierda Unida, son todas distintas. Pero en principio deberíamos de saber, por la posición que mi grupo ha manifestado con respecto al requerimiento del Gobierno Civil, cuál es la postura del Grupo Popular, porque estaremos dispuestos de apoyar la desestimación del requerimiento en función de lo que el Grupo Popular, digamos, haga en este tema. Y no ha contestado usted qué es lo que piensa hacer su grupo con respecto a esto. Yo, lógicamente, me gustaría conocer esta cuestión, si es posible, si usted no tiene inconveniente y no tiene nada. Mi grupo, y la alcaldía va a proceder a la votación, en primer lugar, del documento de ACAR y posteriormente del requerimiento de Gobierno Civil. Y en la votación sabrá usted cuál es la posición del Grupo Popular. Se pasa a votación la reclamación de la ordenanza fiscal número 5 de impuestos sobre bienes inmuebles
de naturalezas urbanas de ACAR. Es decir, los votos a favor estiman dicha reclamación. Votos a favor de dicha reclamación. Votos en contra. Abstenciones. Queda, por lo tanto, desestimada por un voto a favor, 11 en contra y 5 abstenciones. Pasamos a la ordenanza. ¿Se podría hacer explicación de voto en cada uno de los puntos o se hace al final? Sea breve. Bueno, muy breve, con su permiso, señor alcalde. Decir que hemos votado abstención en este punto sencillamente porque nosotros tenemos una propuesta distinta. En el pleno de la aprobación provisional veíamos que no cuadraba con la ley, lo seguimos manteniendo y en función de eso hemos mantenido la abstención. Pero como estamos esperando la aprobación del equipo de gobierno para el requerimiento del gobierno civil, pues nos hemos abstenido en ese sentido. Muy bien. Seguimos con la siguiente reclamación de ACAR, que es la ordenanza número 7, reguladora del impuesto sobre construcciones. Votos a favor de la estimación. Votos en contra. Abstenciones. Queda desestimada por un voto a favor, 11 en contra y 5 abstenciones. Continuamos. En primer lugar, se vota la reclamación de ACAR sobre la ordenanza número 9 y, a continuación, la propuesta de alcaldía. Reclamación de la ordenanza número 9, que es de los impuestos sobre actividades económicas de ACAR. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. ¿Abstención? El Grupo Socialista en contra y abstención. Por lo tanto, En contra. Hay un acuerdo entre ACAR y alcaldía. Queda rechazada por 16 votos. En contra, ningún voto afirmativo y una abstención. Se pasa, consiguientemente, a votar una enmienda en la que se estima parcialmente el índice corrector de calles de segunda categoría y se dejaría en el 0,8. La aprobación provisional fue del 1%. Se dejaría en el 0,8. Votos a favor de dicha enmienda. Votos en contra ni abstenciones las hay. Queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, a la siguiente reclamación. Yo pediría al secretario y al interventor si procede votar dicha reclamación, porque la reclamación a la ordenanza número 10 dice ACAR que propone que a los costos de casa se le aplique el impuesto máximo que permite la ley. Parece ser que se le aplica en este ayuntamiento el máximo. Es decir, ¿procede, señor secretario? No, porque va en la línea de no procede. La votación. Reclamación a la ordenanza número 13 correspondiente a la tasa por apertura de establecimiento. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones no las hay. Queda desestimada por 6 votos a favor y 11 en contra. Pasamos a la siguiente reclamación. Reclamación a la ordenanza número 16, reguladora de las tasas por recogida de basura. Votos a favor. Votos en contra. Queda desestimada por 6 votos a favor y 11 en contra. Reclamación a la ordenanza número 20, la que corresponde a tasas por ocupación de la vía pública y veladores y sillas, en la que mi grupo ha dicho que va a votar afirmativamente, en la subida porcentual del 4,5 de IPC, que no se lleve a cabo. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidad.
Reclamación a la ordenanza número 21, la que corresponde al precio público por puestos, barraca, caseta de venta en terreno de uso público, industrias callejeras y ambulantes. Votos a favor, votos en contra, abstenciones, no las hay, queda desestimada por unanimidad. Reclamación a la ordenanza número 25, la que corresponde al precio público por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en vías públicas municipales. Votos a favor, votos en contra, queda desestimada por 11 votos en contra y 6 afirmativas. Únicamente decir que lo he dicho al principio, habrá un contacto con ACAR por parte del Ayuntamiento para llegar a acuerdos sobre esa regulación de aparcamientos. Y en cuanto a turismo, no es una reclamación en sí, porque no es una reclamación a ordenanzas fiscales. Es una propuesta que ellos mismos han hecho ver a la alcaldía, que de alguna forma la van a fundamentar mejor, como bien decía el señor portavoz de Izquierda Unida, para delimitar muy bien lo que corresponde a industrias del sector turístico. Pasamos a la votación en primer lugar de la estimación o desestimación del requerimiento. Lo que se pide, votos a favor de la estimación, votos en contra, desestimando el recurso o el requerimiento de la gobernadora civil. Votos a favor. Perdón, señor alcalde. ¿Podría aclarar un momento la votación? Votos a favor del requerimiento. A favor, votos en contra, contra del requerimiento. Aceptar es, o sea, votar sí es aceptar el requerimiento. Aceptar el requerimiento. Votar en contra es desestimar el requerimiento. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones no las hay. Queda de alguna forma estimado el requerimiento por 11 votos a favor y 6 en contra. Y ahora se somete a votación las 3 propuestas presentadas. Perdón. Habéis liado. La has liado. Hombre, que dijimos que estamos dispuestos a apoyar la desestimación de recursos. Siempre que votar a que quiere. Siempre que lo estimamos el equipo lo desestimamos. A ver si podíamos llegar a un acuerdo en el tipo. Yo, lógicamente, le agradezco la disponibilidad a llegar a acuerdos, pero hemos hecho ver cuál es la postura del equipo de gobierno, que ha sido reflejada en la comisión, que era el 0,95. El Grupo Socialista defendía el 0,8 y el Grupo de Izquierda Unida defiende en su propuesta presentada el 0,9. Entiendo que se debería proceder, en primer lugar, a la propuesta realizada por el equipo de gobierno y, si se estima, pues lógicamente nos da lugar a la votación de las otras propuestas, para no hacer 3 votaciones, porque lógicamente el equipo de gobierno da una propuesta que ha sido en primer lugar en la comisión. De la otra forma se tendrían que proceder a las 3. Señor portavoz del Grupo Socialista. Siento decirle, señor alcalde, que la primera propuesta que hay en este tema es la del Grupo Socialista, que se hizo en la comisión de elaboración de la ordenanza. Por lo tanto, si parece bien. Creo que es la primera que se debe pasar a la votación. Sí. Vamos, creo que fue la primera que se hizo. Porque la de Izquierda Unida la ha presentado la del equipo de gobierno, que estaba a 5 minutos. Y nosotros tenemos la misma postura en comisión tras comisión. Sí. Bueno, en primer lugar, la alcaldía va a proceder a la votación de la propuesta del equipo de gobierno. Y esa propuesta es de bajar la contribución al 0,95. Si dicha propuesta sale por la mayoría absoluta que requiere la ley, lógicamente no procede a la votación del resto de las propuestas. Señor secretario.
Señor secretario, o habría que votar las tres propuestas. Hay que votar las tres propuestas. Se pasa a votación la propuesta del... Las otras quedan en... Señor alcalde, están. señor alcalde, le recuerdo que la primera propuesta presentada es la del Grupo Socialista que se hizo en el pleno anterior. Vamos a ver, se pasa a votación la propuesta del Grupo Socialista 08, posteriormente la de Izquierda Unida y se pasa en último lugar la del equipo de gobierno. Votos, es decir, el Grupo Socialista pide el 08 en la contribución urbana. Concretamente el Grupo Socialista lo que pide es bajar la contribución a todos los ciudadanos de Arco al 0,8. Al 08. Votos a favor de dicha propuesta. Votos en contra. Abstenciones. Abstención. Queda desestimada por 11 en contra, 5 a favor y una abstención. Se pasa a votación la propuesta de Izquierda Unida que solicita la bajada al 0,9. Una pregunta al señor secretario, si me permite. Vamos, en un grupo, en este caso el portavoz de Izquierda Unida, que hace una propuesta, como es la de ahora, ¿puede en la propuesta de otro grupo abstenerse o tendrá que votar en contra por fuerza? Pregunto. La postura política del grupo es totalmente libre. Con independencia de que... No, el reglamento dice que en caso de no votar se considera abstención. Se pasa a votación la propuesta de Izquierda Unida. Votos a favor de la propuesta. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada por 5 abstenciones, 11 en contra y un voto a favor. Y en último lugar se pasa a votación la propuesta del equipo de gobierno, que es la de bajar la contribución al 0,95. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Queda aprobada por 11 votos a favor y 6 abstenciones. Si es explicación de voto... Pequeñísima. Simplemente decir que aunque técnicamente mi actitud de no votar se considera abstención, la actitud política es la siguiente. El Grupo Municipal de Izquierda Unida está a favor de todo lo que suponga una bajada del impuesto de bienes inmuebles de cara a los ciudadanos de Arco de la Frontera. Y por lo tanto no teníamos por qué votar en contra y luego políticamente tampoco abstención porque tampoco nos daba igual. Es un voto a favor, pero de una manera muy peculiar, políticamente. Bueno, muchas gracias. Y procede ahora, en último lugar, a votar la aprobación definitiva de las ordenanzas, en las que se incluyen las modificaciones que el Pleno de hoy ha aprobado. Votos a favor de la aprobación definitiva de las ordenanzas. Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobadas definitivamente por 11 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. Y sin más, señores, se levanta la sesión y deseo a todos los miembros de esta corporación un feliz año 1994. Igualmente.